Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el interés y por venir. Espero que hayan almorzado lo suficientemente bien como para que no tengan hambre, pero no tanto como para que el sopor de la siesta los voltee. El plan es, en las próximas media hora aproximadamente, voy a contarles un poco la aventura que estamos recorriendo con redacción en Buenos Aires, Argentina. Y voy a empezar presentándome. Me llamo Chani Guyot, soy periodista, editor y músico. Trabajé muchísimos años en el Diario La Nación de Buenos Aires, los últimos 4 como su director, hasta agosto de 2017, que decidí emprender otra etapa en mi vida profesional y con algunos amigos y co-conspiradores construí este proyecto que se llama Redacción y que hoy les voy a contar. Voy a intentar que esta presentación lleve aproximadamente media hora, de modo que después nos quede tiempo para conversar, profundizar en los aspectos del proyecto que a ustedes les parezca más interesante. Creo que en este maravilloso Festival Gabo, estas ideas de que más allá de las presentaciones o paneles haya algunos momentos para interacción son muy, muy interesantes. Tiene un problema de resolución, si se puede resolver mejor, de proporción. 16:19 me dijeron y esto es 4:3, pero si se puede resolver bien. Para hablar desde redacción tengo que hablar desde el diagnóstico que le dio origen. Y el diagnóstico tiene que ver con esto. Esta es la experiencia o la sensación que gran parte de la audiencia siente cuando se asoma al ecosistema de noticias digitales. Hace casi 20 años, un catedrático catalán le puso un nombre y habló de infoxicación o intoxicación informativa. Y el diagnóstico que nos hacemos desde redacción de lo que está pasando con el ecosistema de noticias es el siguiente. Nosotros vemos que hay fundamentalmente dos fuerzas que son las principales palancas de los medios digitales, sobre todo de los medios grandes, de las grandes marcas. Una fuerza es la velocidad, la otra es el volumen. Es decir, para una marca periodística grande es prioridad publicar antes que nadie. Y es prioridad publicar más que nadie, sobre todo para en el juego del volumen, llegar a la mayor cantidad de audiencia posible o servir la mayor cantidad de page views, de páginas. Este es un modelo editorial que responde y deriva a un modelo de negocios, que es el modelo de la publicidad. Si los medios fuésemos un supermercado y vivimos de la publicidad, publicar más notas generan más clics, es como agregarle góndolas a ese supermercado y tener posibilidades de poner más producto, que es la publicidad. Desde hace un par de años la industria ya está vislumbrando a partir de diversas investigaciones cuáles son los problemas que generan este modelo de negocios y este modelo editorial. Nosotros nos enfocamos en 3 desde redacción, ¿no? En nuestro diagnóstico inicial. El primero es que la sobreabundancia genera ruido. En la ciudad de Buenos Aires, los 5 principales medios publican aproximadamente 1.200 títulos por día. Cada día, 1.200 títulos nuevos. Por supuesto, en esos 1.200 títulos hay de todo. Hay excelente periodismo de investigación o de interpretación. También hay mucho lo que llamamos periodismo commodity, es decir, un político hace una declaración que hace ruido en una radio y todo el mundo publica el título, con casi 0 valor diferencial. También en Buenos Aires o en Argentina hay mucho periodismo casi clickbait, es decir, periodismo que busca solo el click con títulos formulados en términos de pregunta. Cuando yo estudié periodismo, la información mandaba, ¿no? Y entonces, pero hoy nos pasa que mirá a qué hora juega el partido de la selección y el dato está en el segundo o tercer párrafo
porque tuvimos que hacer un clic y un cierto scroll, y en ese clic y scroll posiblemente 2 publicidades fueron servidas, digamos, ¿no? Con lo cual la experiencia muchas veces de consumir contenidos o noticias en el entorno digital es una suerte de carrera de obstáculos en el que uno tiene que filtrar ese ruido para llegar al contenido de calidad o al que uno está buscando. El segundo problema tiene que ver con el modo en que el exceso de negatividad genera desconexión. Este es un problema, yo creo que está subdiagnosticado. Vamos a ver en un minuto algunas investigaciones en torno a esto, pero hay varios elementos que aceleran este fenómeno, sobre todo en el entorno digital. El primero tiene que ver con el sesgo de negatividad que está, digamos, en nuestras cabezas. Yo creo que esto viene de cuando estábamos en la sabana africana y si alguien tenía una buena noticia, alguien tenía una mala noticia, había que escuchar primero la mala, porque si era que un león se acercaba, había que correr y subirse a un árbol. Pero hay bastantes estudios donde las neurociencias han demostrado que las malas noticias, de una manera natural, generan mayor atención. Y, por supuesto, hay un sesgo periodístico. De Watergate para acá, queremos ser los que descubran la corrupción. Y eso está muy bien. Y, por suerte, en América Latina hay buen periodismo de investigación. El problema que es el sesgo de negatividad lo ha inundado todo, ¿no? Y entonces eso es parte de este entorno de intoxicación informativa. Y por último, nosotros creemos que el modelo de las page views de la publicidad y el modelo editorial que deriva de él está mostrando evidentes signos de problemas de sustentabilidad. Cuanto más noticias hago, más intoxicación genero casi. Y es un negocio, el de las page views, que está haciendo ruido, que está perdiendo valor. De allí que los medios se mueven a modelos de suscripción o modelos de membresía, modelos de ingresos de audiencia, digamos. Y aparece esta categoría. La academia anglosajona lo llama los news avoiders, los esquivadores de noticias. Es una categoría que hace 3 años recién tiene esta etiqueta. Y si miramos el último estudio del Reuters Institute, publicado en abril de este año, tiene un capítulo dedicado a este tipo de audiencia. Promedio en el mundo 33%, es decir, que 33 de cada 100 personas deciden esquivar las noticias, siempre o muy seguido, esa es la suma, pero en la Argentina es 45%. Muy interesante ver en qué países están en el top 5. Croacia, Turquía, Grecia, Bulgaria y Argentina. Por ahí está México también arriba, Chile también. Y es muy interesante cuando uno hace doble clic y estudia por qué esta gente dice yo esquivo las noticias. El primer motivo es por su impacto negativo en mi ánimo. En Argentina diríamos porque me queman la cabeza. Y todos nosotros alguna vez, inclusive trabajando en la industria, sentimos que necesitamos desconectarnos para recuperar salud mental. También influye esta sensación de que no tengo mucho por hacer. Y nosotros creemos que este exceso de negatividad, este sesgo, en realidad, además de alejar a una buena parte de la audiencia del ecosistema de noticias, es como espejo que somos de la realidad, como sistema de feedback que somos de la sociedad, estamos desalentando participación y eso es complicado. Si somos uno de los pilares de la democracia y la participación es uno de los fenómenos más importantes de la democracia, más allá del voto cada tantos años, creemos que ahí como sistema tenemos que hacer algo. Nosotros desde este punto nos presentamos como un antídoto contra la intoxicación informativa. ¿Y cómo lo hacemos? Fundamentalmente tenemos esto es parte de la visión de redacción. Decimos que estamos hackeando el modelo broadcast con periodismo participante. ¿Qué quiere decir? Los diarios nacieron en el siglo XIX, el periodismo que conocemos nació en el siglo XX y es el modelo broadcast. Modelo broadcast es decir, hay un emisor, hay un medio que produce una buena cantidad y entrega y hace un delivery en las audiencias. Y posiblemente el fenómeno más particular
del siglo XXI, habilitado por la tecnología, pero que en realidad es un fenómeno social, es el fenómeno de la participación. Creemos nosotros que el periodismo tiene todavía que evolucionar, que atender, que desaprender y aprender otras cosas para contener a toda esta parte de la audiencia que no quiere ser solo espectador. Nosotros decimos que reconstruimos la confianza a través de esta participación y esta escucha, ¿no? Y entonces, apuntando a estos tres problemas que genera este entorno, respondemos, digamos, desde redacción con tres pilares del proyecto. El primero tiene que ver con una serie de newsletters. La newsletter que parece un método también muy siglo XX, basado en el mail, en realidad es una reconexión de casi un diálogo también. Ahora les voy a contar un poquito más cómo lo estamos haciendo. Estamos publicando hoy 10 newsletters distintas, algunas son diarias, otras son semanales, pero la operación sobre la que trabajan fundamentalmente es de selección y curaduría. Las newsletters nuestras tienen reporteo original en su primer punto, pero luego agregan y comentan e interpretan contenido vinculado a esos temas del resto del ecosistema, ¿no? Y es una operación que parecería bastante simple. Hay una parte de reporteo original, pero luego no. Ahora, si uno hace muy bien esta operación de selección y curaduría, más allá, no es algo simpático, es algo bastante crucial, porque opera sobre una de las dimensiones más delicadas de nuestra vida, que es la dimensión tiempo. Entonces, nuestra newsletter de curaduría de noticias, todas las mañanas, sale a las 8 a.m., se lee en 7 minutos. Si hacemos muy bien ese trabajo, y esa es nuestra experiencia con el feedback y la investigación que hacemos sobre nuestros productos, bueno, hay gente que dice, yo en 7 minutos sé que puedo entrar a una reunión de trabajo y no se me va a haber pasado nada grande, nada importante. Por supuesto, también esas newsletters son una propuesta para después seguir profundizando, pero en ese sentido están haciendo un trabajo que tiene que ver con esto de filtrar un poco el ruido. El segundo tiene que ver con el modo en que este exceso de negatividad genera desconexión. Y aquí es donde viene nuestro periodismo original, la producción de notas cotidianas. Ahí vienen nuestras historias. Y con dos ingredientes fundamentales. Por un lado, una mirada constructiva. No hacemos buenas noticias. Después les voy a leer algunos títulos, porque el exceso de negatividad no se enfrenta con buenas noticias. Ese es otro deporte. A alguna gente le importan las buenas noticias y eso está muy bien. Pero nosotros creemos que no hay que dejar de hablar de los problemas. Una sociedad crece y evoluciona cuando enfrenta sus problemas, cuando entiende sus problemas. Pero, entre otras cosas, también cuando conoce la historia de las personas y organizaciones que están haciendo algo por resolverlos. Ahora lo vamos a ver un poquito más en detalle. Y por último, a la crisis del modelo de negocio y el modelo editorial vinculado, nosotros desarrollamos también el modelo de membresía, que es un modelo más o menos nuevo en la industria, hay casos de 2, 3 años, es un modelo en crecimiento, pero que incluye un capítulo muy importante que tiene que ver justamente con la participación. Respecto a nuestras newsletters, no importa. Creo que no pusimos la última versión de la presentación, pero no es ningún problema. Como les decía, publicamos 10 newsletters, son 60.000 envíos por semana. El open rate es la cantidad de gente que lo abre, promedio de la industria es 17%, en nuestro caso van del 28 al 65%. Es una carta personal de un autor, es un periodista, por supuesto, pero realmente estamos intentando crear una conexión entre el autor de la newsletter y esa audiencia. Todas las newsletters tienen alguna apelación a la participación, a ideas concretas de contarnos qué te parece. Les doy un ejemplo. Por ejemplo, los viernes publicamos una newsletter que se llama Futuro, que habla de tecnología. No es para expertos, es para todos aquellos que interactuamos con la tecnología todos los días, pero todo el tiempo hay noticias y pasan cosas en ese mundo que nos afecta directa y personalmente. Y hay una pequeña sección que es, recomendamos una aplicación. Hasta que un día el autor dijo, podemos pedirle a la comunidad que nos recomiende aplicaciones. Bueno, estalló
por supuesto, y por supuesto, si uno tiene 5.000 personas que prueban aplicaciones, que las recomiendan, que descubren aplicaciones, bueno, esa sección por supuesto explotó y de hecho ahora estamos moviendo aparte de esa comunidad a un grupo de Facebook. Porque en concreto lo que la newsletter pueden hacer es colaborar con la construcción de una comunidad que conversa y que dialoga en torno a cada uno de estos temas, ¿no? Los temas, nosotros hacemos, bueno, curaduría de noticias diariamente y después newsletters semanales de educación, economía circular, cambio climático, tecnología, libros y cultura, mundo social o una agenda de actividades de la Ciudad de Buenos Aires. Es uno de los productos que también estamos monetizando con sponsors, modalidad presentado por, y es un producto más bien sencillo desde el punto de vista tecnológico, pero que tiene una fuerte impronta en términos de cuál es el tono, cuáles son los temas, cómo se le habla a esa comunidad y cómo habilita su participación. Respecto a nuestras historias, nosotros hablamos desarrollamos esta fórmula, entre comillas, de periodismo humano, que incluye algunos ingredientes. Por un lado, esta mirada constructiva. En Estados Unidos hay una corriente que se llama periodismo de soluciones, en Europa se llama periodismo constructivo, y por supuesto hay algunas técnicas, algunas prácticas que explican por qué estas historias, de alguna manera, en lugar de dejar al lector desalentado por la descripción detallada de lo que no funciona o del mal estado del mundo, cosa que en muchos casos es así y ocurre, nuestros periodistas hacen un enorme esfuerzo para seguir investigando y ver quién en qué lugar está haciendo algo para resolver este problema, con evidencia de que algunos resultados se están teniendo, ¿no? Esto no son buenas noticias, esto no es ser simplemente un promotor de ONGs. Hay ONGs que trabajan muy bien y tienen evidencia de su impacto y otras que no. Las primeras son las que muchas veces son protagonistas de nuestras historias. Trabajamos mucho también en la diversidad de formatos. Nuestras historias, publicamos pocas historias por día, 2, 3 historias por día en nuestro propio sitio. Esas que pueden entre 7 y 12 minutos, depende del día, pero luego publicamos bastante contenido directo en redes, solo en redes y exclusivo para redes, para un tipo de atención más breve, que es la atención que todos nosotros tenemos cuando estamos frente al teléfono, ¿no? 8 de cada 10 personas que se encuentran con nuestros contenidos lo hacen en la pantalla de su teléfono celular. Voy a hacerlo muy rápido, pero yo creo que si uno quiere conocer un medio, más allá de toda la teoría que quienes lo fundamos podamos crear en torno a él, uno tiene que leer los títulos. Yo creo que al final de qué hablamos, con qué tono, con qué perspectiva y demás, dice mucho de nosotros como medios. Entonces, les voy a pedir disculpas porque por ahí les puede parecer aburrido, pero les voy a leer rápidamente estos títulos. Creo que es una manera muy directa y transparente de conocer qué hacemos en redacción. Estos son títulos de las últimas semanas. Esto está muy difícil. ¿Cómo funciona la cobertura médica inclusiva que nació en Jujuy y celebran pacientes y médicos? Es un sistema de cobertura estatal privado muy interesante. Del campo a la escuela, el proyecto para erradicar el trabajo infantil que fue un éxito en Perú y ahora llega a la Argentina. Crean una red de organizaciones para ayudar a que a las personas en situación de cárcel tengan un proyecto de vida. La historia de los médicos venezolanos que ahora cuidan salud de pueblos enteros rurales. Alumnos del secundario crean una app para combatir el bullying y ayudar a adultos mayores y conseguir libros. No sé si estoy leyendo bien porque casi de memoria les estoy diciendo, no se lee mucho. ¿Cómo trabaja la escuela de un hospital para que los niños y niñas y adolescentes estudien mientras están internados? Este es un caso muy emocionante del Hospital Garrahan en Buenos Aires. Hay 350 chicos internados, que si están internados durante mucho tiempo no van a la escuela. Bueno, es una organización de maestros, docentes que interactúan con las escuelas y logran que los chicos no pierdan el año. Con un pizarrón y una fibra, Damián Pedraza
vive de enseñar matemáticas a millones de personas en YouTube y el equipo argentino de antropología forense puede esclarecer una masacre indígena ocurrida hace un siglo. Esto no son buenas noticias clásicas para nosotros. Esto es periodismo. Ahora es un periodismo que intenta ser un espejo más justo también con nosotros como sociedad. El 30% de lo que producimos vive y muere en redes. En realidad no es que muere en redes, pero no hay un link que lo vincule a nuestro sitio. Lo que ocurre es que hay mucha gente que está en las redes, ellos viven en las redes, entonces nos parece que hacia allí tenemos que llegar con nuestro periodismo y en casi todos los casos también apelando a la participación. La verdad es que nadie mide interacción como lo hace Facebook. La posibilidad de simplemente comentar, likear o compartir un contenido en Facebook es un indicador bastante claro del nivel de resonancia y de relevancia que pueden tener nuestros contenidos, con lo cual ponemos mucho esfuerzo en crear comunidad también en esas plataformas. Somos un medio que no sirve publicidad, no tenemos publicidad, con lo cual cuando alguien tiene una experiencia exitosa con nuestros contenidos en Instagram, para nosotros vale tanto como cuando la tiene en nuestro sitio. Pero eso es particular porque no tenemos publicidad, digamos, ¿no? Y sí estamos desarrollando, nos propusimos como desafío, un lenguaje periodístico en Instagram, en stories de Instagram, ¿no? ¿Cómo es un video en capítulos de 15 segundos que puede hacer periodismo serio, periodismo con datos, con evidencia, pero al mismo tiempo que sea cercano? La experiencia, digamos, de las stories es una experiencia muy personal y hay un montón de aprendizajes que hemos tenido en este año y meses respecto a los encuadres, a los tiempos, al tono. Al final es una persona que me cuenta una historia, un contenido, unos datos a otra persona que está de este lado del teléfono y ahí yo creo que todavía hay un espacio enorme de experimentación. Cuando hablamos de participación nos lo tomamos en serio y esta es nuestra matriz actual, lo llamamos nuestra matriz de participación. En esta creo que hay 10 maneras de participar en nuestro periodismo. En un medio digital clásico, la participación viene al final del proceso y al final del producto, es decir, los comentarios. El periodista termina su trabajo, se publica y al final de la lectura están los comentarios, que en algunos casos son muy valiosos y muy interesantes. En sociedades como la Argentina, muchas veces tienden a ser un monólogo de gente enojada, aunque son distintas personas, pero cada uno grita su verdad. Nosotros creemos que hay oportunidades de experimentar con esa participación, no al final del producto ni cuando el periodista terminó su trabajo. Y esta es una matriz que la vamos evolucionando, vemos qué funciona, por qué, etcétera, etcétera. Pero sí quiero contarles algunos ejemplos. Creo que tengo... Bueno, y este es nuestro checklist para stories de Instagram. Por supuesto, como toda buena redacción, somos muy pocos, somos 16 personas en toda la operación, pero por supuesto hay más ideas de las posibilidades que tenemos, ¿no? Con lo cual armamos especie de chequeo cuando tenemos una idea, un sumario, y nos preguntamos, ¿esta historia tiene un propósito? ¿Cuál es? ¿Da una opción para involucrarse antes, durante o después? ¿Da alguna herramienta para cambiar la realidad? ¿Habilita una conversación con la comunidad o en redes sociales? ¿Propone alguna forma de construcción ciudadana? ¿Contiene participación de miembros, lectores o comunidad antes, durante y después de la nota? ¿Cuenta una historia cuenta el tema a partir de una historia personal? ¿Debería tener? Bueno, etcétera, etcétera. No se las voy a leer todas, pero creemos que para nosotros este es el tipo de pensamiento que tenemos que desarrollar en una redacción del siglo XXI. Nosotros decimos, queremos hackear el periodismo, el periodismo broadcast, ¿no? El modelo unilateral. Claro, y nos dimos cuenta que lo primero que tenemos que hackear es a nosotros mismos. Es nuestra mentalidad periodística clásica. Digamos, todos venimos trabajando hace muchos años en medios. Hay alguna gente muy joven, ¿no? Pero también han ido a las escuelas de periodismo, en donde también la firma en la tapa del diario papel más prestigioso puede ser un valor.
Con lo cual es interesante estos ejercicios en torno también a cómo nos ayudamos a que el proceso de producción periodística nos ayude a hackearnos, ¿no? A hackear nuestra mentalidad. Y esta es otra herramienta de participación que tenemos interesante, que se llama Action Button. Es una empresa que está en Nueva York que desarrolló. Esta es una pieza que está dentro de una nota, o en nuestro caso también circula de manera independiente, hacemos una por semana, y a partir de una pequeña interacción, a veces despierta la curiosidad, pregunta, ¿cuál crees que es la principal causa de estrés para personas que viven con adultos mayores? Y preguntan si es demencia, depresión o diabetes. Bueno, por supuesto, detrás hay una investigación y al final una invitación a leer una nota, en ese caso, por ejemplo. En otras, esto lo empezamos a hacer en febrero de este año, ya hemos servido más de 200.000 veces estas espacios de interacción, con algunos casos muy interesantes, como el récord lo tiene un action button de eso que llamamos en torno al autismo, en torno a la discapacidad, que te preguntaba si vos en tu vida cotidiana interactúas con una persona discapacitada. Bueno, la realidad es que el dato es: 1 de cada 7 personas en la Argentina vive con una persona con discapacidad. A partir de ese dato lo hicimos y por supuesto es muy sorprendente cuando uno ve, porque la gente va respondiendo y ve las respuestas agregadas, y a partir de ahí entonces también en el caso del autismo en particular uno podía al final firmar una petición por una ley del autismo, mandar un tuit o un mail arrobando a los legisladores, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de participación, no pensamos solo en la participación de las audiencias en nuestro periodismo, sino también la participación de las audiencias en la realidad. Algo tan antiguo y relevante como un periodismo que ayude a las personas a ser mejores ciudadanos, nada más ni nada menos. Esta es nuestra home, digamos, ¿no? Que yo digo es casi CMS, porque la gente no ve esto, la gente ve la versión mobile. Pero sí tenemos miembros y por ahí acceden más acá. Y en este espacio tienen un espacio como de participación privilegiado en el que le contamos en qué historias estamos trabajando. La gente puede decirnos: conozco esta persona, esta fuente, este caso, esta nota que leí hace poco, que puede iluminar el tema, que puede ayudar, que puede colaborar. Y la verdad es que a veces pasa magia, digamos. Hemos publicado notas en donde algunas fuentes o algunos casos en particular hubieran sido imposible acceder si no hubiera habido del otro lado una audiencia comprometida, atenta, que valora la participación y que entonces agrega valor desde ese lado, ¿no? Y por último, casi, sí nos parece también que hay oportunidades para experimentar, que el ecosistema nuestro necesita experimentar mucho más. Yo creo que como ecosistema de medios no estamos respondiendo a la velocidad a la que deberíamos a los desafíos, ¿no? al cambio de las audiencias. Y ahí entonces les cuento 2 ejemplos que hicimos. El primero, este es un juego, es una especie de chatbot en donde uno empezaba a tener un chat con el presidente y con el ministro de Economía. Había todo un lenguaje muy blando y era un juego claramente. Pero uno tenía que decidir qué hacía con algunas variables, impuestos, porque el objetivo era bajar la inflación, era un juego. Y uno iba eligiendo y del otro lado el presidente decía, pero nos van a... el sindicalismo va a protestar, te los voy a mandar a tu casa, bueno, cosas así. Y al final te decía si lograste o no bajar la inflación. Había, por supuesto, detrás de este juego una matriz de macroeconomía que habíamos validado con varios economistas. Lo interesante para nosotros es que decidimos hacer un juego que se pudiera jugar en menos de 1 minuto. Que entendíamos es el gap, digamos, la capacidad de atención con la que uno está en el teléfono, tal vez esperando el colectivo, una reunión o lo que fuese. Y la verdad que el promedio de uso
de los que jugaron el juego fue de 3.2 minutos. Es decir, que la gente jugaba una y otra vez para ver si lograba bajar la inflación, ¿no? Tuvimos también muchas críticas de que estaba mal hecho porque jugaron 3 veces y no podían bajar la inflación, y al final tuvimos que revelar la matriz. Bueno, solo 4 de las 27 posibilidades uno bajaba significativamente la inflación. Y el caso de la derecha es una aplicación que estamos lanzando en 10 días, espero, que busca ayudarnos a detectar desinformación. La estamos haciendo con Google Argentina y con Socio Público, otra organización vinculada a la información en Argentina, y con First Draft como socio más estratégico. Y entonces uno se enfrenta a una noticia y tiene que decidir si la comparte o no la comparte. E inmediatamente el juego te dice si era una noticia verdadera o si era desinformación y por qué. Y cuando uno lo empieza a jugar, detecta que fundamentalmente nosotros elegimos 5 criterios para determinar si una noticia es verdadera o es desinformación. Y esperamos que a medida que uno juega, tiene puntos si comparte una noticia verdadera. La versión 2 incluso uno puede armar rankings, etcétera, etcétera. Esto lo vamos a publicar dentro de un par de meses en formato open source. Cualquiera va a poder tomar el juego y crear sus propios contenidos, agregarle contenidos. Esperamos, sí, con algún soporte que podemos dar, esperamos que este juego va a tener como versiones, ¿no? Versiones para alumnos secundarios, versiones de una red de periodistas científicos, etcétera, etcétera. Y la verdad es que, por supuesto, como toda startup de medios, tenemos nuestras métricas y uno puede mirar absolutamente todo, ver cuál es el impacto, cuántos open rates, cuántos suscriptores de newsletter, cuántos miembros, cuánto tiempo, el tiempo time spent, el tiempo de permanencia en el sitio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero este es un proyecto también con un fuerte sentido de propósito. Nos gusta decir que el periodismo sirve para contar el mundo, pero también sirve para cambiarlo, con lo cual también valoramos mucho el feedback cualitativo, digamos, ¿no? Y tenemos mucho. Y yo traje de la última semana Docu Sentimental, que no sé quién es, que nos dice: me gusta este periodismo de conversación digital que hacen, no tienen la última palabra, crean la próxima. Y con esto, muchas gracias por su tiempo. Quedamos ahora para las preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Angélica y trabajo hice como el tránsito de ser periodista del Espectador acá en Colombia, ahora trabajar en una ONG, entonces quería como conversar sobre este tránsito del periodismo de soluciones, que también en comunicaciones del activismo pues nombramos como comunicaciones para la esperanza. Y la pregunta que tenemos cada vez que conversamos sobre esto con mis amigos periodistas es, pues finalmente, obviamente, si todo el contenido, por ejemplo, de redacción está ligado a esa propuesta de periodismo de soluciones, o si estamos buscando es un balance de integrar más periodismo de soluciones, pero igual seguir haciendo denuncias y seguir como crear un equilibrio también entre que todo sea periodismo de soluciones o no, y pues el papel también de la visibilización de ONGs que terminan, pues yo vengo de una ONG, terminan igual siendo financiadas por agendas que están impuestas por los financiadores, entonces como donde, si de pronto la labor de redacción o de los medios que están enfocados en periodismo de soluciones están pensando igual que tenemos que mantener una agenda propia que permita de manera democrática seguir entregando información para la sociedad en general. A ver, es una pregunta central que creo que nosotros como practicantes de este oficio tendríamos que hacernos muy seguido, porque de lo que estamos hablando es qué es periodismo y qué no es periodismo. ¿Hasta dónde es periodismo o cuándo pasa a ser propaganda, digamos, de una posición, etcétera, etcétera? Yo te diría que nosotros somos periodistas que hacen periodismo, pero queremos hacer un periodismo del siglo XXI. Entonces, desde ese lugar, la participación y la agenda de nuestra audiencia es relevante. Por supuesto, hay temas en los que nosotros tenemos una posición tomada, y es una posición muy transparente.
para nosotros cambio climático es una causa y publicamos muchas historias. Género, inclusión de género es una causa, pero inclusive tenemos como un tag que se llama inclusión. Y uno habla de inclusión social, educativa, política. Eso no es periodismo de denuncia clásico, pero cuando uno cuenta algunas historias de éxito, entre comillas, de inclusión, también por contraste queda expuesto, digamos, ¿no? lo que hay que denunciar. Yo no creo que el periodismo de soluciones sea ni la panacea, ni que todo el mundo debería hacer, ni que es lo que hay que hacer siempre. Yo estoy seguro que el periodismo clásico de investigación del poder político-económico sigue siendo fundamental. Ahora, creo que eso en general lo hacemos bien y hay gente que lo hace. Creo que los medios en su menú, si se quiere, o algunos especialistas, sí creo que tienen mucho valor para agregar a las audiencias si desarrollan un periodismo. Nosotros le ponemos periodismo humano porque tiene algunos ingredientes distintos al periodismo de soluciones, pero creo que ahí hay que agregar eso al menú. Ahora, en algunos casos, ¿esto es periodismo o no es periodismo? Hasta hace unos meses a mí me preocupaba distinguir. Hoy yo digo, no me importa si es periodismo o no es periodismo. Quiero decir, el periodismo que dentro de 5 años vamos a necesitar, yo creo que no tenemos ni idea. Yo creo que en los próximos 5 o 10 años las audiencias van a cambiar más que en los últimos 5 o 10 años. Con lo cual hay que experimentar. Y por supuesto en esa experimentación comete errores. Y uno encuentra la frontera cuando la cruza. Y hay cosas que hicimos que decimos, che, esto no salió bien. Esto sí que no es periodismo. Por ahí lo podríamos hacer, pero no lo volvemos a hacer. No sé si ayuda a la respuesta. Hola, una consulta. Me llama la atención, quisiera saber, primero, ¿cuáles son tus audiencias? Tú dices, bueno, no vamos a saber cuáles son las audiencias de los próximos 5 años. ¿Cuál es la audiencia a la que quieren llegar con redacción? Y si tuviéramos que definir el modelo de negocio finalmente que tienen y más allá de la sobrevivencia, digamos. Sí. A ver, tenemos una tendencia, el marketing del siglo XX también tiene una tendencia a definir audiencias por demografía y edades. Y al final, por supuesto, tenemos muy claro también nuestros rangos, pero hay una versión del marketing en general, digamos, que define audiencias por psicografía y sobre todo por temas actitudinales. Entonces yo te diría que, por supuesto, 30% de nuestra audiencia tiene entre 25 y 35 años y 26% de nuestra audiencia tiene entre 35 y 45. Entonces, la primera minoría es millennials. Nos pasa algo particular, de 45 a 55 bajan y más de 55 vuelve a crecer, pero ese es el impacto de GPS, que es una newsletter muy exitosa, es la más exitosa y es para gente que está, digamos, en su etapa laboral, digamos, profesional. Ahora, hay un rasgo, hay una característica que recorre a nuestra audiencia. Es gente que le interesa el otro, lo otro, el público, es consciente de que el mundo no está bien, pero también de que necesita soluciones y quiere ser parte de la solución. Entonces uno diría, eso se le parece, y volviendo a la discusión anterior, se le parece a la definición de change.org. Bueno, pero nuestra herramienta es el periodismo. Eso es lo que sabemos hacer, lo hacemos a través del periodismo. Pero creo que... Y en ese sentido es muy interesante ver cómo, por ejemplo, temas como el cambio climático o inclusión de género, para una persona de 25 años, no es una causa de fanático, es lo que espera que ocurra naturalmente. Es una causa muy natural, no es una causa extrema. Y sí tenemos casi 60% de mujeres, y debe estar ahora en 57% de mujeres y el resto hombres. Buenas tardes. Perdón, modelo. Muy brevemente. Nosotros tenemos 2 fuentes de ingreso. Por un lado las marcas y por otro lado la audiencia. En marcas no hacemos publicidad. Si hiciéramos publicidad tendríamos que ir tras volumen, nos obligaría a publicar muchos títulos, etcétera, etcétera. Entonces sí hacemos sponsorship, presencia de marca. En la newsletter el sponsor tiene un espacio para él.
y dice un mensaje de nuestro sponsor, con el logo del sponsor, y ahí va, e intentamos buscar temas que son afines. Movistar publica ahí toda su campaña contra el cyberbullying, Accenture publica ahí toda su vinculación con inteligencia artificial y valor social, que es un eje muy importante para ellos. Y luego hacemos otros trabajos para marcas en creación de contenidos para plataformas de terceros, informes especiales. Bueno, ahí hay un vínculo importante. Y luego en audiencias abrazamos el modelo de membresías, que no es el modelo de suscripción transaccional, sino que los invitamos a ser parte de nuestro club, si se quiere, ¿no? Y apoyarnos y acompañarnos. Y lo que les ofrecemos es una adhesión a este tipo de periodismo y un compromiso de escucharlos. Todos los días una persona de nuestro equipo llama por teléfono, después de haberlo combinado por mail, a alguna persona que se haya hecho miembro en las últimas semanas y le pregunta, ¿por qué te hiciste miembro? Ese es nuestro método de investigación, para entender qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Y la verdad que ahí salen cosas súper interesantes de, no sé, una chica de 24 años que vive en la ciudad de Tucumán y que le gustó tanto una nota que decidió apoyar y sumarse, ser parte y tener ese vínculo más cercano, ¿no? Como yo hablaba al principio, de reconstruir ese vínculo de confianza entre una marca y su audiencia. Sí. Buenas tardes, Chani, gracias por su tiempo. Digamos que desde el punto de vista del periodismo cultural o musical, nosotros tenemos un proyecto en el que hemos tratado de captar y segmentar, crear unas líneas de negocio para empezar a comunicar. Mejor dicho, y específicamente en el departamento de Boyacá, acá en Colombia, hay un sello discográfico que está haciendo un trabajo de promoción de artistas y está dándole como un realce a cada uno de esos proyectos que hay en el departamento o en el estado o en la provincia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo desde el periodismo cultural y aplicando todas estas herramientas de marketing empezar a segmentar mejor las líneas de mercado y empezar a generar monetización? Bueno, la pregunta honesta es que no lo sé, porque yo todavía estoy entendiendo cómo lo hacemos nosotros. Ahora, sí encontramos que las newsletters son una plataforma excepcional para aprender, para escuchar y para leer esas métricas. Y de hecho nosotros ahora estamos en la etapa en la que estamos segmentando las audiencias de las diferentes newsletters y haciendo algunas cosas específicas por segmento. Pero lo que tiene la newsletter es el compromiso, en el caso de la semanal, es el compromiso semanal de prestarte atención. Y uno puede construir, digamos, sobre eso, ¿no? Si nosotros la newsletter serían una nota semanal, no hubiéramos construido detrás de cada una de ellas una cantidad de personas que se sienten parte de esa comunidad, que nos prestan su atención una vez por semana y a la que tenemos que honrar haciendo lo que proponemos, ¿no? Un periodismo humano que los escucha, que activa participación, que interpreta de manera inteligente, etcétera, etcétera. Hola, por favor, primero congratulaciones, soy un seguidor de tu plataforma desde Brasil. Gracias. Y me gustaría saber más sobre el relacionamiento, el diálogo con los lectores. Con los usuarios de la plataforma. ¿Hay casos concretos, por ejemplo, que puedes contar a nosotros sobre temas que los lectores piden y el periódico aborda, o encuestas que son hechas con los lectores y eso influye en el contenido? Porque el periodismo del futuro será un poco eso, hecho para los lectores y cambia todo el tiempo con los lectores. Totalmente. Te cuento dos o tres casos muy chiquitos. Primero, hicimos una encuesta, que en realidad esa es una nota que quería hacer yo, porque me preocupa a mí. Yo tengo 4 hijos, no tengo una familia, tengo una tribu. Y los 2 más chicos tienen 16 y 13 años. Con lo cual, en mi casa, las pantallas, sea el teléfono, la Play, fundamentalmente el teléfono y la Play, la televisión no existe como medio, bueno, es una lucha cotidiana, digamos, ¿no? Entonces, hicimos una encuesta, que la hice yo, ¿cómo lidias con las pantallas en tu casa? Y hablaba de cuántos viven en tu casa, cuántas pantallas hay, tenés hijos o no, y estrategias, con muchas preguntas cerradas y algunas preguntas abiertas. La respuesta fue tan
increíble, 256 personas, pero lo valioso es que finalmente la nota, en lugar de basar la nota sobre la encuesta, la nota fue el resultado de la encuesta, se llamó 39 ideas para lidiar con las pantallas en casa, y todas las preguntas abiertas las filtramos y algunas pusimos enteras, porque una madre cuenta en un párrafo, la madre no es periodista ni escritora, pero debería serlo, porque cuenta el esfuerzo que tiene que hacer, tiene un hijo de 8 y una de 11, para crear momentos que naturalmente sean para sus hijos más valiosos que la pantalla. Compite en el mercado de la atención de sus hijos con experiencias que los saquen de las pantallas. Alucinante. Y de algunas ideas. Ese es uno. Otra manera, tenemos un formulario cotidiano en donde pueden ofrecer propuestas de notas. Tenemos sí unas prioridades editoriales. Les decimos, nosotros nos ocupamos de esto. Fundamentalmente, estos son los temas. Es decir, que si nos proponen hacer una investigación sobre la corrupción en el financiamiento de las campañas políticas, no tenemos capacidad de hacerlo, está fuera de nuestro rango. Pero en algún caso, esta es una historia interesante, alguien nos dice, yo soy enfermera, y me impresiona ver la cantidad de venezolanos que están ingresando en los espacios de atención primaria, ambulancias y guardias. Y trabajan muy bien, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dijimos, vamos a hacer esa nota. E invitamos a nuestros miembros, quienes quieren acompañar al periodista a través de un grupo de WhatsApp. Por supuesto, esta chica se sumó, eran 8 personas. Joaquín, que hizo la nota, les tiraba, bueno, mañana voy a ir tuve este diálogo, ¿qué les parece? Hubo una conversación por WhatsApp de un grupo de WhatsApp muy clásico. Ahora, al final, además de que la nota incluyó parte de esos diálogos con permiso, naturalmente, el resultado del trabajo de Joaquín estaba mucho más alineado a los intereses, las preocupaciones, las inquietudes y la relevancia auténtica de nuestros lectores, porque había 8 representantes de ellos participando del proceso. Hola, de nuevo yo. Sí. Creo, no sé hasta qué hora tenemos. Ya, última pregunta, gracias. Bueno, si alguien quiere hacer una, porque yo ya, bueno. Solo, pues una que contiene 2. Esta lista de chequeo de Instagram, ¿cómo la construyen? Porque me parece que igual son las preguntas que cualquier periodista puede hacerse como para hacer una historia en este momento pues, del mundo. Y también tú dices que publican 2 historias al día, y que estamos obviamente intentando hackear ese sistema que produce noticias masivas. ¿Para ustedes 2 historias están bien o cuál es el modelo en el que tienen, al menos cómo te proyectas tú en tener una agenda propia pues, positiva o distinta? ¿Cuántas noticias, cuántas historias tienen que ser al día o cómo se proyectan? La verdad es no lo sé. Yo creo que 2 historias es lo mínimo para tener una voz. Por supuesto, también si uno publica 2 historias, tiene que tener la vara muy alta. En marzo estamos publicando 8 historias, haciendo algunas cosas más breves y habiendo comprado algunas notas sindicadas. Y nos dimos cuenta, en un proyecto de estos uno tiene muy presente y sin cambiar la visión y la estrategia hay que repensarlo un montón de veces. Entonces la respuesta es no sé. Yo sí creo que si alguna vez hacemos política, y bueno, vamos a necesitar bastante más músculo y ojalá eso ocurra, pero también el nuestro, termino con esta metáfora, un gran medio es un supermercado muy grande, los hay excelentes, más buenos, baratos, caros, lo que fuese, pero al que a veces entra gente que también, mientras hace sus compras, le gusta el vino y va a comprar vino al supermercado. Nosotros somos una vinería, solo vendemos vino. Se supone que la experiencia, y a veces pagás el mismo precio, y a veces tenés precio más barato inclusive en el supermercado, pero si a vos te gusta el vino, y te gusta tomar vino en términos de la ceremonia del vino, y vas a la vinería y hablas y te recomiendan, y esto es nuevo. Bueno, la experiencia de consumir este tipo de periodismo en redacción tiene que ser cualitativamente distinta, porque no somos los únicos que hacen este tipo de periodismo, ¿no? Y con esto termino. Yo sí creo, y espacios como el Festival Gabo son excepcionales para eso. Creo que hay muchísimo movimiento en América Latina de medios que estamos intentando hacer las cosas de un modo distinto y con un producto distinto. Y creo que, bueno, el ecosistema necesita sí prestarle atención, conversar, aprender, compartir aprendizajes. Antes de irme, una sola recomendación. En unos minutos, Damián de La Diaria va a estar acá contando ese proyecto fascinante y bello. Así que les recomiendo
quedarse. Y muchísimas gracias por este tiempo.